Bendiciones mil, una vez más, les habla el pastor Fabio Vázquez de aquí de Atlanta, Georgia. Eh, Hoy voy a hablar de un tema, un mensaje corto, breve, sencillo, del cual quiero y sé que va a tocar fibras de algunas personas que no les gusta que se hablen de estos temas, pero realmente si no hablamos, dice la escritura que hablarán las piedras. Eh, el título que le quiero colocar a esta pequeña introducción es que es como no hay que celebrar orgullo, el orgullo. ¿El orgullo de qué? Uno debería estar orgulloso de ser un hijo de Dios, no orgulloso de hacer cosas que son incorrectas. Las personas se jactan de ser lo que son porque lo hacen con sus propias metas, con sus propios méritos o con sus pensamientos. Pero realmente el orgullo sería obedecer la palabra de Dios porque estamos haciendo realmente todo lo correcto y preciso para agradar aquel que nos hizo grandes, aquel que nos hizo maravillosos, aquel que nos hizo y nos quedó desde la misma fundación del mundo, que nos tomó desde el vientre de nuestra madre. Así que quiero decirles que como iglesia y como voz de Dios, hoy tengo que levantarme como una atalaya, como un vigilante y decir que lo que hoy mucho lo están tomando como cosa normal y habitual y que tiene que ser correcto, Dios desde mucho antes, bueno, desde la misma creación del hombre, lo que no lo aceptó, en pocas palabras. Por eso cuando vino la destrucción por primera vez de la tierra, cuando en los tiempos de Noé la gente estaba haciendo lo que quería, e igualmente destruyó a Sodoma y Gomorra por las prácticas que allí hacían de desobediencia a la palabra de Dios. Y por eso Dios dijo, bueno, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne, y como carne pues estamos en el pecado que abunda por nuestros deseos pasionales, nuestros deseos mentales, si lo dijéramos así, nuestra lascivia, nuestra lujuria. La iglesia no se está levantando y no está diciendo nada en contra de esto. Por el contrario, están dando unos mensajes de aceptación, de que todos somos iguales frente a Dios, pero en cierta manera es cierto, pero Dios dice que lo natural no se puede cambiar por lo racional. Amén. No se pueden exigir derechos o se pueden exigir derechos, pero la verdad no es que porque se logren derechos es decir que están en lo correcto. Y Dios dijo en su forma natural es hombre y hembra y es todo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, viven según o se sacian y no se sacian de conocer toda clase de actos indecentes. Esto es lo que la palabra nos dice, que nosotros como creyentes en Jesús tenemos que vivir como hijos de la luz, no como hijos de la oscuridad. Que la persona hoy ya será entenebrecido sus pensamientos y por la dureza de su corazón está practicando cosas que se están pasando a lo inmoral, que se están pasando a lo que es indecente, a cometer actos indecentes que están fuera del orden de Dios. Varón y hembra él los creó y es todo, y no podemos aceptar un tercer género ni entender de que eso es un orgullo. El orgullo, lo que le digo es obedecer a la palabra de Dios. De algo deberíamos sentir orgullosos de ser hijos de Dios, más no ser hijos del mundo. También, como le digo, la iglesia hoy está en un esquema diferente, una predicación de la emoción. Se habla también de unción, se habla de muchas cosas, pero estamos fuera porque la unción realmente rompe el yugo, como dice la escritura, rompe el pecado, rompe la atadura. No, la unción no es grito, unción no es manifestación de emociones, unción es rompimiento del pecado, amén, donde la palabra de Dios hace
lo que tiene que hacer, penetrar como espada de doble filo y romper hasta las coyunturas de los huesos, hasta lo más profundo, los tuétanos. Y por eso nosotros tenemos que empezar a cambiar y no tolerar el pecado. Podemos tolerar a las personas, pero no el pecado. A los que practican tales cosas, pues Dios no los tiene como tal. Mire por qué viene la ira de Dios. También en el capítulo 1 de la carta de los Romanos dice lo siguiente, para que estemos más claros. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones injuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos reciben el castigo que merecía su perversión. La ira de Dios se levanta contra estas cosas. Cambiar lo natural por lo normal o por la aceptación. Y hoy los medios de comunicación nos están invadiendo que tenemos que aceptar. Ya en las escuelas están diciendo, y en las películas infantiles, en todo están haciendo que aceptemos que esto es normal o natural y es contrario a lo natural. Así que, iglesia, despiértate. Tenemos que abrir nuestra boca como realmente vigilantes, como realmente esos atalayas que tenemos que alertar a la gente que están en peligro, porque la venida del Señor está cerca, y cuando llegue el Señor va a venir por su iglesia, por aquellos por los que están en obediencia, no los que están en una religión. Entiéndanme aquí, yo no soy ni fanático ni religioso. Yo soy creyente de la palabra del Señor y practicante de su palabra. No con ese tema de doctrina o dogma, no, yo lo tomo como la Biblia lo dice, sin tomar sectores y formarlo como doctrina ni religión. No, porque el hábito no hace al monje. Mire, la religión se exterioriza en lo de afuera del hombre, en la vestimenta, en cómo actúa, cómo es. La relación con Cristo se manifiesta en el interior del hombre, donde dice que el corazón del hombre es cambiado y su mente renovada. Por eso dice que la boca de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un hombre y una mujer están en Cristo Jesús verdaderamente, cambia su pensamiento. Era homosexual o era lo que fuera, ahora no lo soy, porque ya Cristo me cambió, estoy arrepentido del pecado que estaba cometiendo. Entonces, tenemos que ser claros y precisos y concisos. No queremos atacar a esas personas. Oramos para que el Señor las sane, porque están tomadas por espíritus inmundos, por demonios, porque estos son demonios, porque están sus pensamientos entenebrecidos, han sido engañados por el padre de la mentira y el engaño, que es Satanás. Entonces tenemos que orar para que estas personas sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Cuerpos encerrados de niños en mujeres, o de mujeres en niños, que siempre lo han dicho, es que yo siempre fui así. Debemos entender que algo de una maldición trascendental tuvo que entrar allí y por eso sucedió. Que es real, esta lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, principados, gobernantes de los cielos, si lo dijéramos así. Es que no son con personas naturales, sino con personas espirituales, demonios. Y por eso el Ministerio Internacional Rompiendo Cadenas nos estamos entrenando y estamos siendo formados por el Espíritu Santo para transmitir este mensaje de santidad, este mensaje de verdadera vida en Cristo Jesús, con pensamiento de Jesús, porque estamos creyendo como Jesús. Jesús anduvo entre los borrachos, anduvo con prostitutas, pero nunca pecó. Y por el contrario le dijo, cuando encontraron a la mujer en el adulterio, le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Si viene alguien en Cristo Jesús orgulloso de celebrar ese tercer género el día de hoy, que se arrepienta y venga a Cristo y no vuelva a pecar, a cometer ese pecado que está contra la naturaleza de Dios. Yo quiero simplemente hacerles entender que no es fanatismo, no es religiosidad, es palabra de Dios. Es lo que dice el Señor. Si usted es creyente, ¿no? Porque usted puede ser creyente de una religión, pero no creyente de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, bien haces en creer, los demonios creen y tiemblan. Por lo menos los demonios tienen temor de Dios
y tiemblan ante su presencia, y nosotros los hombres ya ni temor ni temblor tenemos delante de Dios. Pero si tú estás en pecado, alguien sabe que tú sabes de alguien que está en contra de la naturaleza de lo que Dios creó, hazle llegar este video simplemente no para humillarlo, no para maltratarlo, sino para decirle que por favor reflexione, que la dureza de su corazón, que ha sido lastimado, ha sido maltratado, se vuelva un corazón de carne y su mente sea renovada y vuelva a lo que es de Dios, a lo natural. La ira de Dios se levanta contra aquello que es pecado. Tiene pasión por el pecador, ama al pecador, pero no está de acuerdo con el pecado. Él siempre tiene un castigo para el pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida y vida eterna. Por eso ven al encuentro con Cristo Jesús el día de hoy. Iglesia, levántate. Tenemos que levantar esta voz. Miren, no sé cuántas iglesias, cuántos pastores estén enseñando esto que Dios nos dio, que tenemos que decirlo, sabiendo de que podemos ser censurados, que podemos ser vituperados, pero no nos importa porque estamos obedeciendo a la voz del Señor, mientras que en otras iglesias se están celebrando ese orgullo y aceptando eso que no es de Dios. Así que, hermanos, levantémonos en el nombre de Cristo Jesús, prediquemos la palabra sin fanatismo, sin religiosidad, sino solamente con obediencia. No condenando, porque nosotros no somos quienes para condenar. Nosotros solamente somos un instrumento de bendición para salvación y liberación. Eso es lo que estamos aquí haciendo en el Ministerio Internacional Rompiendo Cadenas, junto con mi esposa, la pastora Claudia. Mi nombre es el pastor Fabio Vázquez. Por favor, comparta este video. Dele like, suscríbase ahí en el canal de YouTube. Estamos comenzando a hacer y llegar con estos mensajes cortos, pero con enseñanza espiritual, no emocional. Queremos que llevarlo a usted, no haciendo una doctrina, no haciendo una religión, sino haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo. Jesús, por eso, cuando llegó a este mundo y empezó su ministerio, dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca o se ha acercado. Arrepentámonos de lo que estamos haciendo contrario a lo natural, a lo que Dios mandó, porque eso es lo que Dios quiere: arrepentimiento, cambio de mentalidad. Que nuestra mente que está adormecida, que está oscurecida, que está allí entenebrecida, que ha sido cauterizada por las mentiras del diablo y del mundo, sea transformada a la mente de Cristo y podamos llegar a una verdadera salvación. Bueno, mi hermano, quiero orar simplemente por las personas que nos están escuchando, bendecirles y, bueno, ante todo decirles que en Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos en este día para que tú, Señor, tengas piedad de nosotros y nos libres de todo pecado. Perdónanos si cometemos un acto imprudente o un acto, bendito Señor, que no viene a tu voluntad. Pero ayúdanos, Señor, a ser medio de bendición a aquellos que están en contra de lo natural, que están haciendo todo lo contrario a ti. Señor, que esta palabra llegue a ellos y que tú, a través de tu Espíritu Santo, los toques, los sanes y los libertes. Gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre y lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Así que, hermano, gracias una vez más. Mi nombre es Fabio Vázquez, Fabio con B larga, Vázquez con B pequeña, la primera con S, segunda con Z. Así me puede encontrar en Facebook o en YouTube, Pastor Fabio Vázquez. Añádase, comparta, dele like y ayúdanos a llevar este mensaje de salvación y de bendición a gente que realmente lo necesita y que necesitamos, para que cuando Él venga nos encuentre apercibidos. Bueno, mi hermano, me despido de ustedes como siempre diciendo bendiciones mil en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones mil.